Bienvenidos a las asesorías en vivo de Aforesura, un espacio donde podrás conocer la información más relevante de tu cuenta, cómo disfrutar de sus beneficios, tips para cumplir tus objetivos financieros y mucho más. Te invitamos a enviar tus preguntas sobre el tema de hoy en nuestro chat. Ahora te dejamos en compañía de Gerardo Chavarría, gerente de metodología y asesoría comercial, y Raimundo Orellán, gerente de calidad y servicio al cliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta sesión de aprendizaje, en el cual la idea es transmitir información importante y relevante para la correcta toma de decisiones respecto a su cuenta individual. Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, seguir conversando comúnmente. Y Ray, aquí, bienvenido. Gracias de nuevo por este tiempo, ¿no? Y la verdad es que manejemos las mismas dinámicas de siempre, ¿no? Perfecto. Estemos conversando con la gente, los temas que vamos a estar trabajando, y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Excelente, Miguel, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos nuestros amigos que se están conectando para este Facebook Live. Creo que la información que hoy vamos a trabajar es información muy importante, información que sirve para tener un contexto y una proyección de cómo va a ser mi pensión. Claro. Entonces, yo creo que aquí, dentro de los puntos importantes es, en la sesión pasada, recordarán algunos de ustedes que nos pudieron acompañar, Ray, estuvimos platicando de estas características que trae la reforma. Así es, sí. Pero el día de hoy queremos darle un poco de continuidad, pero particularmente en este componente de cuál es el beneficio directo en el impacto hacia mi pensión. Exacto. Que finalmente la reforma trae diferentes componentes, pero lo que la gente nos pregunta, nos hace cuestionamientos sobre el mismo es, bueno, toda esta reforma ya vimos que sí nos impacta, es positiva, que me van a aportar más dinero, que en algunos casos nos decían el tema de las comisiones, Sí. pero también nos preguntaban, bueno, pero todo eso realmente, ¿cómo impacta en este tema hacia mi pensión? Cuando yo me vaya a pensionar, específicamente, ¿cuál es mi beneficio? Así ¿No? es, y yo creo que esta parte de la reforma, mi estimado Gerard, vamos a aprovechar para maximizar estos beneficios, para ver cómo desde este momento, que todavía me falta a lo mejor un horizonte para realizar el trámite de la pensión, cómo puedo aprovechar estos tiempos, qué puedo hacer para que en este momento llegue yo a identificar una estrategia para aplicar y en un futuro mi pensión sea mucho mejor, sea una máxima pensión la que yo esté alcanzando. Fíjate que acabas de comentar algo bien importante, acabas de comentar algo bien importante en el sentido de ¿qué tengo que hacer ahorita cuando todavía tengo el tiempo suficiente para en este caso generar una estrategia, que alguien me oriente, porque a veces eso es lo que nos hace falta, que alguien me oriente el cómo, pero que tenga el tiempo suficiente en este caso para obtener el mejor beneficio al término de la vida laboral, ¿no? Exacto, y sobre todo que esta estrategia que podamos definir con cada uno de nuestros clientes, vayamos viendo cómo la vamos a aplicar en el paso a paso. Ok, mira, veamos aquí muy rápido qué es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Sí. Es cómo aprovechar los beneficios de la reforma y disfrutar lo más que se pueda el componente del beneficio en el retiro, ¿no? Vamos a ver algunas características o inquietudes que nos han hecho respecto a preguntas clave de cómo aprovechar este tipo de situaciones y algunos consejos o recomendaciones que nosotros creemos les pueden ayudar muchísimo precisamente para que puedas identificar con anticipación cómo generar un plan o una estrategia acorde obviamente a tus propias condiciones. Exacto, sí. Y poder disfrutar de un mejor retiro con la reforma. Exacto, y eso es algo muy interesante. Este tema y en particular el tema de una estrategia de la pensión es muy particular, lo mencionaste de manera muy certera. No es lo mismo para cada cliente, hay que identificar varias situaciones, hasta dónde tengo la posibilidad de ahorrar, cuál es el monto que puedo ahorrar y sobre todo, ahorita a medida que vayamos avanzando, pues vamos a poder visualizar cómo cada uno de nuestros clientes puede realizar y puede programar esta estrategia. Claro, entonces empezamos aquí un poco, Ray. Muy bien. Cómo aprovechar los beneficios de la reforma y vamos a generar muy rápido un recordatorio de cuáles son estas
características que trae la Ok. reforma, ¿no? Perfecto. Muy sencillo, ¿no? Disminución de las semanas cotizadas. Excelente. Elemento que nos dice ya no vamos a requerir 1,250 semanas. Hay un mínimo, tiene algunas reglas, pero eso es un foco importante, ¿no? Y sobre todo aquí puntualizar que la norma nos habla de que reduce a 1,000 semanas cotizadas. Claro. Sin embargo, hay una estrategia en donde iniciamos en este año 2021 con 750 semanas. Pero solamente es en este momento. Nada más. Solamente, no se repite. Después, el siguiente año, o sea, 2022, sube 25 semanas más. Ajá. Y así sucesivamente hasta llegar a 1,000, donde ya se estandariza. Ok, el foco bien importante, en algún momento van a ser 1,000 semanas de cotización como requisito mínimo para, en su caso, acceder a una pensión Así al es. momento de terminar la vida laboral. Exacto. Otro de los elementos es este incremento a la aportación que va a correr particularmente con cargo hacia el patrón, Exacto. pero que realmente es un incremento de alto impacto, ¿no? Así es. Sí, sube el porcentaje de aportación y esto se traduce en mayor capital a la cuenta individual, más dinero. Hoy recordemos que la parte principal o uno de los elementos principales para el cálculo de la pensión es el saldo que hay en la cuenta individual. Y entre más dinero tengas, mayor posibilidad vas a tener de tener un mejor retiro, una mejor pensión. Exacto, ¿No? así es, sí. Otro de los elementos que trae consigo la reforma es una redistribución de la aportación particularmente del Estado, llamada cuota social, Ok, ¿no? Entonces también, lo comentábamos la sesión pasada, hay un elemento donde el Estado aporta hasta cierto grupo, por así decirlo, de personas que tienen un determinado ingreso. Para todos los que rebasan ese grupo, ya no hay aportación del Estado, pero se complementa con la aportación patronal. y este límite hablamos de que es para trabajadores que ganan hasta 4 UMAS, ¿no? Que va a quedar consolidado en este rango, que es nuestros clientes que van a tener acceso a esta cuota social. A la cuota social, ¿no? Así es. Otro de los elementos también importante es, que de hecho vamos a hablar un poquito más o más a detalle en ese contexto, es la pensión garantizada. Así es. Realmente el tema de la pensión garantizada tuvo ajustes muy positivos, muy buenos. Hay algunas reglas, vamos a mostrar más adelante, Ray, también un ejercicio muy sencillo, Ok. al menos para que lo podamos visualizar en un ejemplo muy particular. Sí. Pero realmente el tema de la pensión garantizada va a beneficiar a muchísimo más trabajadores, pero también tiene un incremento importante para algunos, no necesariamente para todos, Exacto. ¿no? Sí, y sobre todo, esta reforma puntualizar, refrendar que va enfocada para trabajadores de la ley del Seguro Social y trabajadores que se van a pensionar o van a optar por el modelo de la nueva reforma, que son para trabajadores de la nueva ley del Seguro Social. Que para muchos de los que nos están viendo, lo tenemos bien identificado y lo hemos escuchado seguramente en varias ocasiones, es para trabajadores de la ley 97, Así es. ¿no? Y el último elemento que también incluye el tema de la reforma es la disminución de las comisiones que se le cobran al trabajador por la administración de sus recursos, Efectivamente, ¿no? así es. Es algo de verdad bien importante porque a menor comisión, pues obviamente mayor saldo es el que vas a tener directamente en la cuenta individual. Ahí está el beneficio, ¿no? Ese es O sea, el beneficio o uno de los más importantes. Exacto, ¿por qué? Porque pago menos comisiones, pero ¿dónde veo el beneficio? En que ese capital se incrementa a mi cuenta individual. Que en automático me va sumando a mí, ¿no? Así es. Ahora, estos son los elementos más importantes que trae consigo la reforma. Obviamente trae otros elementos que tienen un impacto también asociado en la administración de la cuenta individual, pero realmente los que acabamos de mencionar son los que traen el impacto para tener derecho a una pensión, pero al mismo tiempo para hacer crecer más el dinero acumulado en la cuenta individual, ¿no? Efectivamente, mi estimado Miguel. Y de aquí, ahora sí vamos entrando un poquito a este componente de cómo la reforma me ayuda para efecto del tema del retiro. Ok. Vamos a estar conversando algunas definiciones, algunos conceptos importantes, pero lo más importante, lo hemos conversado aquí en este momento, es que podamos ir identificando todos qué estrategia debería de seguir yo para tener una mejor pensión, un mejor retiro, pero al mismo tiempo también necesitamos identificar cuál es la opción de retiro que más se va a ajustar
a lo que yo quisiera tener en el futuro. Exacto, ¿no? sí. Entonces, de esto se derivan 3 elementos importantes. Yo puedo cubrir los requisitos de pensión, es decir, la edad, que en este caso es de 60 años o más. Debo de cubrir el mínimo de semanas necesarias para tener derecho a una pensión y debo de tener saldo acumulado en la cuenta individual. Okay. Y derivado de ello, Ray, tú que conoces muy bien este tipo de alternativas, cuéntanos una modalidad de pensión que se llama renta vitalicia. ¿Qué características tiene? Esta renta vitalicia, mi estimado Gerard, para empezar, se va a poder adquirir bajo 2 escenarios. El primer escenario es en el momento en el que yo cumplo con los requisitos de edad. 60 años o más. 60 años o más. Semanas cotizadas. Digámoslo, la normativa dice 1000, pero dependiendo el año, ¿no? Dependiendo del año vamos a identificar, la norma efectivamente nos dice 1000, pero si fuera en este momento, 750. ya hablaríamos de 750. Efectivamente la norma nos dice 1000 y vamos a hablar del escenario de que sean 1000 semanas cotizadas. Ok. Entonces ya tengo la edad, las semanas cotizadas y el saldo de la cuenta individual, lo que habías mencionado, algo muy interesante. En esta modalidad de renta vitalicia, con quien me voy a pensionar o donde voy a contratar mi pensión es con una aseguradora. Okay. Aquí es el momento clave de identificar que quien me va a pensionar en una renta vitalicia es una aseguradora y con esta aseguradora voy a comprar 2 seguros. Este seguro de renta vitalicia, que es, su nombre lo dice, es una pensión por toda la vida que voy a recibir como titular del beneficio. De este beneficio. Okay. Pero también si tengo beneficiarios, tengo que garantizar una pensión para mis beneficiarios y asegurarlos. Ok, Ray, ahí hay algunas inquietudes. Sí. Es decir, si yo opto por un tema de renta vitalicia y tengo dependientes económicos en este momento, quiere decir que también los tengo que proteger. ¿Y cómo los voy a proteger? Muy sencillo, con un seguro denominado seguro de sobrevivencia. ¿Ese seguro quién lo contrata? Ese seguro lo contrata directamente el trabajador. O sea, si yo fuera la persona que se va a pensionar, yo tengo que contratarlo. Exacto. En el momento que haces la gestión de tu trámite de pensión, tú vas a contratar estos 2 seguros. El seguro de renta vitalicia, que es una primer modalidad, más el seguro de sobrevivencia para proteger a tus beneficiarios. En ese momento ya estamos frente a esta primer modalidad de pensión de renta vitalicia con una aseguradora. Oye, ¿y qué pasaría, Ray, en ese sentido de que yo tengo dependientes económicos, cubro ya los requisitos para poderme pensionar, me interesa la renta vitalicia, pero no quiero contratar la protección para mis beneficiarios? Mira, aquí el tema es muy interesante, el hecho de que nosotros, si en algún momento no quisiera yo hacer esta contratación no es algo opcional, no es algo que yo determine, no lo quiero comprar porque quiero una pensión mayor para mí. Esa parte no es posible. Los beneficiarios, de entrada, hay que recordar que tenemos un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ante el IMSS ya tenemos considerado quiénes son nuestros beneficiarios. En ese proceso del trámite de la solicitud de la pensión, es el momento en donde vamos a contratarlo. ¿Qué sucedería cuando no hemos notificado que tengo beneficiarios? No he notificado que tengo familia que no está registrada ante el instituto. Ahí sí cabe la posibilidad de que el instituto no tiene conocimiento de que hay un beneficiario. No me van a obligar a contratarlo porque no se han enterado de este beneficiario que existe y no lo voy a proteger al momento de contratar mi seguro. Quiere decir entonces que si por algún motivo no contrato el seguro de sobrevivencia, tengo una pensión de renta vitalicia y yo llegara a faltar, pero resulta que si hay algún dependiente económico, como no lo contraté, ¿no tendría ningún derecho? Mira, esta parte es la más interesante. En este sentido, lo estoy dejando fuera de la contratación de esa renta vitalicia. O sea, en ese sentido, con esta aseguradora, no lo protegí. Es el momento clave en donde el beneficiario, a donde acude para requerir una pensión, va a ser al IMSS. Y en el momento que llegue al Seguro Social, ahí es a donde va a demostrar este lazo que tenía o este vínculo familiar con el titular. Con el titular. Y ahí es a donde el instituto ya entra para revisar las condiciones
en las que está asegurado el trabajador para determinar qué tipo de pensión le corresponde al beneficiario. Ok, entonces aquí, primer elemento bien importante, el componente de la reforma que nos da la posibilidad de tener más dinero, me refiero a derivado de la aportación, ¿no? Sí. De que, bueno, me hace un ajuste importante en el componente de las semanas, me cobras menos, por lo tanto voy a tener más. Entonces, un elemento interesante es, también tengo que proteger a mi familia. Y algo creo que es bien importante es, le tengo que notificar a mis beneficiarios que si a mí me llegara a faltar algo, qué tengo que hacer y a dónde tengo que acudir. Exacto. ¿No? Sí. Porque luego hemos tenido situaciones de personas que desafortunadamente fallecen y los beneficiarios no saben ni en dónde ni para dónde. Aquí vamos a platicar más adelante en esta presentación que traemos preparada para ustedes, temas precisamente de los beneficios que se tienen y la reforma que trae para los beneficiarios. Para los beneficiarios. Vamos a hablar ahorita más adelante un poquito para poder redondear este tema. Ok. Otro componente u otra alternativa por la cual me puedo retirar en la ley 97, ¿no? Se conoce como retiros programados. Este también es una modalidad que yo puedo elegir y tiene ciertas características, Ray. Así es, retiros programados, aquí cambia. O sea, al momento de que ya voy a tomar la decisión de pensionarme, yo tengo la elección de la renta vitalicia, que ya hablamos, pero también del tema de retiros programados. Y en este caso de retiros programados, la modalidad cambia. Ahora, si yo tomara esta elección de retiros programados, la forma de pensionarme es a través del Afore. Contrato con una Afore, contrato con mi Afore, el que me pague mi pensión mensual. Las condiciones cambian, la forma de contratar este seguro de retiro programado es muy diferente. Es una pensión que me va a garantizar la Afore, pero me la va a garantizar dependiendo del saldo acumulado que tengo en mi cuenta individual. Este saldo se va a fraccionar. En el momento que se fraccione este saldo, igual se van a tomar las consideraciones de edad, semanas cotizadas y el saldo que tengo acumulado en mi cuenta individual. Y eso en algún momento va a determinar. Va a determinar, y también viene por ahí un tema de la esperanza de vida. Para poder hacer un cálculo, aquí viene un factor que se va a crear. Y ya con este factor, la Afore va a determinar cuál es el monto de la pensión con cargo a la cuenta individual que te estará pagando mes con mes. Fíjate que aquí hay un tema importante en el sentido de que hay personas que han escuchado este concepto de retiro programado y aquí algo que nos preguntan es, a ver, si es un retiro programado, ¿yo podría decidir que mi dinero me lo dieran en 3 años, en 5 años o en X años? Mira, aquí no es posible esto. O sea, no puedo llegar yo con la Afore y decirle, solamente pensióname 3 años. Listo. Y ya con eso soy feliz y después de 3 años yo veo cómo sobrevivo. Eso no es posible. Aquí precisamente el componente para crear esta fórmula o este factor de la pensión va muy encaminado a revisar también cuál es la esperanza de vida del trabajador, el saldo, la edad. O sea, aquí vienen varias circunstancias. Y el tema de la esperanza de vida finalmente lo va a determinar o el instituto o una autoridad o alguien, ¿no? Exacto. Pero no yo trabajador así de... No puedo llegar yo y decir, me siento como para vivir 5 años. 5 años y nada más. No es posible. No. Entonces ya vimos, hay 2 alternativas importantes, renta vitalicia, retiro programado. Así es, perdón, nada más aquí, algo muy interesante. En retiro programado hay que recordar que también protejo a mis beneficiarios. Es decir, también tengo que contratar el seguro de sobrevivencia. Sí, solo que este no se contrata con la Afore, sino el seguro de sobrevivencia para proteger a mis beneficiarios es a través de la aseguradora. Entonces, retiros programados, la pensión para mí titular la contrato directo con la Afore, pero para mis beneficiarios los protejo a través del seguro de sobrevivencia con una aseguradora. Y esta modalidad de retiro programado, en algún momento yo puedo cambiar para contratar una pensión de renta vitalicia. Puedo hacer esos cambios. Ese switch. Así es. Puedo salirme de un retiro programado e irme a una renta vitalicia. Una renta vitalicia no es posible cambiarla a un retiro programado. Porque el dinero ya está en la aseguradora y... No puedo sacarlo de la aseguradora para pasarlo de este lado. Es importante nada más puntualizar estos temas. Entonces ya vimos 2 elementos bien importantes y el otro es la pensión garantizada. Realmente en el tema de la pensión garantizada sí tuvo un ajuste muy positivo
para algunas personas el tema de la pensión garantizada, bajo el tabulador vigente, pudieran llegar a tener una pensión garantizada de 8,500 pesos, pero es siempre y cuando cumplas como con el máximo de los requisitos, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí quiero que las personas vean la tabla que está vigente respecto al tema de la pensión garantizada, y hay un elemento o una combinación de diferentes factores. Para determinar cuál es el monto de la pensión a la que tiene derecho una persona, se necesita cubrir con la intersección, como así, de 3 elementos. Sí. ¿Qué edad tengo? Sí. ¿Cuántas semanas tengo? Ok. Y un elemento nuevo, ¿no? El grupo de salario al que pertenezco, pero de toda mi trayectoria laboral. Así. Entonces, es un elemento nuevo, no estaba considerado hasta el 31 de diciembre del 2020, pero aquí realmente va a beneficiar de manera bien importante a las personas que cotizan en este modelo. La tabla, ustedes la van a poder visualizar, viene por semanas cotizadas, viene por edad de retiro, ¿no? Y viene también por grupos de salario, en el cual podemos tener hasta un salario mínimo, o sea, personas que toda su trayectoria laboral ganaron solamente hasta un salario mínimo de 1.01 a 1.99 veces la UMA. Así es. ¿No? Y así vamos a ir teniendo algunos grupos, y el máximo va a ser personas que tienen un grupo de salario de más de 5 veces el valor de la UMA. Entonces, esto aquí es donde creo que beneficia a muchas personas para efecto del componente de la pensión. Hoy en día es importante señalar que una pensión garantizada, voy a poder acceder a este modelo de pensión garantizada cuando mi saldo de la cuenta individual no es suficiente para contratar una renta vitalicia o un retiro programado. Listo. Y esta pensión garantizada es una pensión que corre a cargo también del gobierno federal. Ya. Se toma en cuenta el saldo que hay en la cuenta de Afore, se va a considerar el saldo que acumulé en mi Afore, de ahí me van a estar pagando esta pensión garantizada hasta que concluya o se termine el saldo que hay en la cuenta. Una vez de que se concluya o se agoten los saldos de la cuenta individual, el Estado, a través del gobierno federal, va a garantizar esta pensión vitalicia. Ok. Y como bien lo comentas, tenemos un ejercicio, vamos a hacer esta fórmula y ahorita regresamos a la tabla para que nuestros amigos que nos están viendo conozcan cómo va a ser este cálculo de esta... La intersección, ¿no? Exacto, Okay. de esta pensión, y es muy sencillo. Hablábamos de que necesitamos considerar la edad. Okay. Vamos a hablar de una persona que tiene 64 años de edad. En semanas cotizadas, supongamos que tiene 977 Que bajo semanas. la regulación actual, con 977 puede acceder sin problemas a la pensión. Así es. Hoy ya tiene garantizada la pensión. La ley nos dice 1,000 semanas. Sí. ¿No? Sin embargo, a partir del 2023, para llegar a estas 1,000 empezamos con 750. Ok. Y lo que hemos comentado, va a tener un avance o va a crecer en 25 semanas cada año. Por lo tanto, hoy día, una persona que tenga 977 semanas tiene derecho a una pensión garantizada. Ok. El segundo elemento que vamos a considerar es lo que bien mencionaste, cuál es el saldo de la vida, perdón, el salario promedio de la vida laboral. Ok. ¿Cuál ha sido el salario promedio de la vida laboral? Y en este ejercicio vamos a suponer que es una persona que gana 181 pesos con 40 centavos. Diarios en promedio. En promedio. Este es el salario diario en promedio de toda su vida laboral. Listo. Considerando el valor del UMA de 2021, recordemos que la UMA se actualiza en el mes de febrero de cada año. Entonces, a la fecha, hoy 23, ya tenemos de febrero, ya tenemos esta actualización. Por lo tanto, el valor de la UMA ya es la del 2021. Si yo divido estos 181.40 pesos de salario promedio diario de la vida laboral del trabajador, si lo divido entre el valor de la UMA, el resultado me va a dar 2.02, que son las veces en UMA. Ok, es tu grupo de salario. Ese es mi grupo de salario, así lo vamos a identificar. Ahora, vamos a regresar a la tabla.
Y al regresar a la tabla, aquí, en esta tabla vamos a identificar cuántas semanas, lo primero es cuántas semanas cotizadas tengo. 977 el ejemplo. Bueno, me voy a donde dice 975, Ok. porque ese es el grupo de 975 a 999. 99. Ya identifiqué esta columna. Listo. Después me voy al grupo dependiendo de las veces del UMA. Ok, nuestro ejercicio traía un grupo de salario de 2.02. Entonces ya estoy en el grupo 2.02, ya conozco las semanas cotizadas Ok. y ahora veo la edad. ¿Cuántos años 64 tengo? años. Entonces me voy sobre ese rango y en este cuadro voy a hacer el cruce Listo. de semanas cotizadas, el grupo y edad, y ahí me va a dar el monto de la pensión que voy a recibir por el concepto de pensión Garantizada. Y esa va a ser mi pensión hasta el momento que, en su caso, se agoten los recursos. Si se agotan los recursos, entonces me deberán de transferir, en este caso al IMSS, Sí. para que me siga pagando la misma pensión garantizada. Considerando que en el mes de febrero de cada año, Ok. esta pensión se actualiza conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ok. Entonces, cada año va a tener un incremento mi pensión, pero esta es la base con la que voy a recibir una pensión en la actualidad. Y aquí vienen los montos dependiendo de las semanas cotizadas, dependiendo del salario diario que tenga para ver el grupo. Y ¿A aquí qué lo puedo pertenezco? encuadrar. Así es. Ok. Aquí es a donde voy a identificar a qué grupo pertenezco. Listo, entonces, Sí. aquí ya viene ahora otro, o sea, implícitamente otro tip, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tengo que cuidar mucho para maximizar la pensión? Es cuál es el grupo de salario que quiero llegar a tener en el futuro Exacto. para sí. que yo pueda acceder a una mejor pensión. Muy sencillo aquí, de acuerdo a la tabla vigente, una persona podría ir desde más o menos 2,700 pesos mensuales como pensión garantizada hasta 8,500. ¿De qué depende estar en una pensión o en la otra? De la combinación de estos tres elementos, que es la edad, las semanas y el grupo de salario. Entonces no descuidamos para nada el grupo de salario de toda mi trayectoria laboral, porque finalmente va a ser la base o Sí. una de las bases sobre la cual van a determinar el monto de la pensión a la que llegue a tener derecho en el futuro. Este monto de la pensión es a partir de este año, 2021. 21. Recordemos que los trabajadores que se pensionaron por el modelo de pensión garantizada hasta el 31 de diciembre del 2020 es otra forma de Ok. pensionarse. Ellos venían con una pensión de 3,289 pesos Ujú. y se actualiza también en el mes de febrero de cada De año. cada año conforme a inflación. Así es otra forma. Y ellos ya van a quedar de esa manera. Así es. Ok, Sí. listo. Entonces, si ven aquí hay estos elementos bien importantes, vamos avanzando. Algunas preguntas clave o condiciones que nos han estado manejando respecto al tema de la reforma. Primero, muy importante, Ray. ¿En qué beneficia la disminución de semanas cotizadas para tener derecho a una pensión? Bueno, ayuda muchísimo porque recordemos que no siempre durante toda mi vida laboral voy a tener la oportunidad de estar asalariado o asegurado Ok. con una empresa. Va a haber momentos, y esto lo hemos identificado muchísimo con nuestros clientes, en que llega un momento en el que emprenden un negocio, Ok. dejan de estar asegurados ante el IMSS, o la otra más importante es que también a menor número de semanas cotizadas, Claro. accedo al derecho ahora a una pensión y yo puedo optar por el pago de la modalidad 40 si estoy en esa posibilidad. Ok. Pero si no, pues ya esta reforma me ayuda para que no tenga yo esa exigencia de 1,250 semanas cotizadas. Hoy en día se le están disminuyendo 500 semanas. Ok. Recordemos que cada año tiene 52 semanas. 52. Entonces, para el 2021, la reducción trae casi 10 años. Claro. ¿No? Es una reducción de casi 10 años de requisito para semanas cotizadas. Y que son también 10 años que no estoy acumulando dinero. O sea, tiene también efectos interesantes que debemos de conocer para poder, en su caso, maximizar el beneficio de una pensión. Exacto. ¿No? ¿Cumplir con las semanas de cotización me puede garantizar una buena pensión? Hoy vimos que cumplir con las semanas cotizadas o exceder nos ayuda, sí nos ayuda, y de hecho vimos en el ejercicio ahorita de la Claro. pensión garantizada que a mayor número de semanas cotizadas, en la tabla que acabamos de
¿Demostrar? De visualizar, efectivamente, ahí podemos ver que a mayor número de semanas crece el monto de la pensión. Entonces sí es bien importante el componente de las semanas, ¿no? Exacto. Dice, ¿por qué la aportación que realiza mi patrón, ¿no?, contribuye a mi pensión? La aportación que realiza el patrón es para un seguro denominado cesantía en edad avanzada y vejez, y que es principalmente lo que va a ir acumulando el saldo en la cuenta individual, de donde se va a considerar parte importante del monto de la pensión que voy a recibir. Listo. Una pregunta importante es, cuando yo tengo el derecho a utilizar mi dinero, ¿cuánto tiempo tengo realmente para poder ejercer ese beneficio? Bueno, ya pensionado, vamos a recordar que hasta antes de la reforma, la ley del Seguro Social nos establece que una vez de que ya me pensioné, si hay un saldo remanente en la cuenta individual que yo puedo disponer, un saldo de alguna subcuenta, hablando quizá del SAR 92, si es que hubiera cotizado en algún momento, o quizá contraté un seguro o una renta vitalicia en donde me sobra una cantidad de dinero. Este monto, hasta antes de la reforma, teníamos 10 años para retirarlo. Hoy en día, la reforma nos habla de que este derecho para hacer el retiro ya no prescribe. Pues es algo súper bueno. Es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque lo puedo solicitar hasta dentro de este periodo de 10 años en la Afore, ya que me pensioné. A partir de que me pensioné, tengo estos 10 años para solicitarlo. Y después de 10 años, si el capital, el IMSS, ya lo tomó, porque el IMSS puede tomar este capital después de 10 años de que no he ejercido el derecho para retirarlo, el IMSS puede disponer de este capital y en este lapso de 10 años que transcurran o más, el capital lo puedo solicitar ahora ante el Seguro Social. Pero ya directo ante el Seguro Social. Así es. Pues entonces, esta es una clave principal que funciona y que entra en la reforma. Ok, entonces ya vemos otro tip también que es en beneficio hacia la disposición en caso de que aplique de los recursos que me corresponden por algún excedente en el componente del cálculo de la pensión. Y que aplica para trabajadores o beneficiarios. O sea, es tanto Eso para es algo muy bueno. Como para mis beneficiarios. Ok, y lo último en ese sentido es, en caso de que llegara a faltar, ¿quién puede disponer del dinero de la cuenta individual? Bueno, aquí ya empezamos a hablar de los beneficiarios. Okay. Y hablábamos, hemos venido mencionando en diversas charlas que hemos tenido, de quiénes son los beneficiarios y los tengo identificados en dos sentidos. Beneficiarios legales con derecho a una pensión. Okay. Y beneficiarios sustitutos. Listo. Los beneficiarios sustitutos entran en el momento de que no hay beneficiarios legales. Es sí, solo sí. Sí, solo sí, no hay legales. Legales, entonces tienen derecho los beneficiarios sustitutos. Y tengo entendido, Ray, que un beneficiario sustituto, que tiene que estar designado por una autoridad, pero solamente en su caso tendría derecho a retirar dinero de la cuenta individual. Así es, un beneficiario sustituto no puede tener derecho a una pensión. Okay. Y hoy la reforma nos trae buenas noticias. Estas buenas noticias es de que hasta antes de la reforma, para poder un beneficiario sustituto solicitar la devolución de los recursos de la cuenta individual, era a través de un procedimiento en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Hoy en día la reforma nos habla de que se está trabajando en disposiciones legales, disposiciones que la Afore tiene que recibir por parte de la autoridad, para que nos digan cómo el trabajador en vida va a designar quiénes son estos beneficiarios sustitutos que pueden tener derecho al retiro de la cuenta individual, mi estimado Gerard, y vas a determinar quiénes son y qué porcentajes les vas a determinar a ellos. Facilita el camino. Facilita para ya no llegar a la Junta. ¿Cuándo va a ser el momento en el que tendrían que llegar a la Junta Federal? Cuando no estén designados los beneficiarios sustitutos y que no haya beneficiarios legales. Listo, entonces, elemento también bien importante, cómo poder identificar esta situación de beneficiarios legales, beneficiarios sustitutos, y seguramente una vez que estén los procedimientos, se los haremos de conocimiento de ustedes para que podamos tomar mejores decisiones respecto también inclusive de a quién estoy dispuesto a dejarle los recursos de lo que es todo mi esfuerzo y trayectoria laboral. Esto viene en la reforma y estamos nada más
en espera de que nos determinen estas disposiciones. El proceso. Okay. Y el procedimiento, efectivamente, el procedimiento como tal que vamos a llevar a cabo en la FORE. Se está trabajando, se está definiendo esto, pero es parte de lo que viene ya en la reforma. Listo. Y por último, algo de verdad bien importante es cómo participo yo, para ir cerrando también la conversación, cómo participo yo para que yo pueda tener más saldo acumulado y obviamente una mejor pensión. Lo hemos comentado en casi todas nuestras sesiones que hemos tenido con ustedes. No hay otra forma más importante, más segura, más oportuna y con una mejor planificación que el ahorro voluntario. Así es. ¿No? El ahorro voluntario realmente es el único que me va a dar la posibilidad de ir incrementando, en este caso, el tema del saldo acumulado y en algún momento mi derecho a la pensión. El ahorro voluntario tiene algunos beneficios importantes para muchas personas, dependiendo también cómo está su condición tributaria. El ahorro voluntario en la cuenta individual te da beneficios fiscales, es decir, disminuye tu base gravable de pago de impuesto y por lo tanto tendrás derecho a que el SAT te devuelva parte de los impuestos que pagaste en un ejercicio fiscal. Así es. Sí. El ahorro voluntario tiene flexibilidad, es decir, lo puedo depositar por diferentes medios, no me ponen un plazo ni cantidad definida, pero al mismo tiempo también tengo posibilidades rápidas e inmediatas, en este caso, de poder disponer del mismo. Así es, sí. Y el ahorro voluntario en la cuenta individual es uno de los elementos más seguros respecto a un componente de inversión, de rentabilidad, de retorno, de manejo y de poderlo integrar a una decisión de cumplimiento de objetivo financiero de corto, mediano o largo plazo o particularmente para efecto de la pensión. Cada trabajador puede determinar cuál es la meta o el objetivo que se pone para este ahorro voluntario. Aquí vamos a poder platicar con cada uno de ustedes estrategias en donde pueden cumplir sueños o metas de mediano, largo plazo, pero también pueden definir el dejar una parte del capital para la pensión. Al final hay que recordar que el titular de estos recursos de ahorro voluntario es el cliente. Entonces, el cliente es el que toma la decisión para poder identificar en qué va a usar este ahorro voluntario. Si es para la pensión, es algo muy favorable, vamos a hacer cálculos, números, para que identifique cómo le va a beneficiar. Y si es para cumplir algunas otras metas o sueños, también ayuda muchísimo, porque vamos a ir de la mano con él construyendo este tipo de objetivos. Y este camino, ¿no? Así es, sí. Aquí nada más es un ejemplo para que quienes nos están viendo identifiquen cómo crece el dinero en el largo plazo, suponiendo un depósito de 1,000 pesos mensuales con una tasa del 5% de rentabilidad. Y algo bien importante, de verdad, es un elemento que nosotros siempre vamos a recomendar. En la actualidad ya estamos muy inmersos en un componente digital. Sí. Entonces, para todos los que nos están viendo, la invitación es a que descarguen nuestra app para que ustedes puedan tener, en este caso, de verdad, todo el control sobre el manejo de su cuenta individual de una manera muy sencilla. Así es, sí. Y a través de la app también puedes inclusive domiciliar el tema de ahorro voluntario. Y algo también bien importante, desde la misma app vas a poder disponer, en su caso, del ahorro voluntario. Entonces, como lo podemos identificar, como trabajador tenemos este derecho a que el ahorro voluntario nos ayude para el cumplimiento de objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo, que forme parte, en su caso, del tema de la pensión. Y lo comentaste muy bien hace un par de minutos, Ray. Yo, trabajador, dueño de la cuenta individual, soy el que decide el uso del ahorro voluntario. Es decir, cumplimiento de algún objetivo financiero en X periodo de tiempo o la integración del mismo, en este caso, al monto de la pensión. Sí, y yo creo que aquí lo interesante, mi estimado Gerard, es visualizar si hoy hago un depósito, o sea, si puedo y tengo la oportunidad de incrementarlo en mi cuenta individual, podemos visualizar cómo crece, ¿no? Claro. O sea, cómo este dinero en el mediano, largo plazo, cómo podría ir creciendo. Tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo podría ser este beneficio. Sí, o sea, realmente aquí el tema del ahorro voluntario, la oportunidad inclusive de cuándo cae el depósito en particular, es bien importante. En la sesión pasada veíamos cómo el ahorro voluntario, si cae en un periodo donde compramos barato, por así decirlo,
el retorno es muy atractivo a favor, obviamente, del dueño del mismo dinero. Hay que estar pendientes de cuáles son los mejores momentos y momentos oportunos para invertir en la Afore y venir monitoreando a través de este tipo de herramientas, como bien lo acabas de mencionar, a través de la app, puedo estar visualizando mi saldo y puedo ver cuánto dinero tengo, cómo lo puedo incrementar, cuánto más le puedo invertir y cómo ir construyendo este futuro o esta meta que quiero lograr. Que quiero lograr. Entonces, para cerrar, de verdad, siempre la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos van a ubicar en cualquiera de las redes sociales como Afore Sura MX. Con esto agradecemos también el espacio, el tiempo que ustedes nos dedican. Creemos que toda esta información es muy importante para la correcta toma de decisiones y vamos a tomar 5 minutos para contestar algunas de las preguntas que nos han hecho. Y en caso de no poder contestar la gran mayoría de las mismas, entonces a través de nuestras redes sociales también les vamos a poder dar respuesta de las inquietudes o las preguntas que nos estén haciendo. Excelente, ¿Sí? muy bien. Denme medio segundo. Ok, Ray, mira, tenemos algunas preguntas interesantes. Muy bien. Nos pregunta Jesús Enríquez, si me retiro a los 60 años, ¿recibo el 100% de mi ahorro? Bueno, aquí hay que recordar que ahora la modalidad y la forma en cómo me voy a pensionar es precisamente con el capital que tengo acumulado en mi cuenta individual. Con el 100% del capital se va a calcular mi pensión. Y la renta vitalicia, por poner un ejemplo, la renta vitalicia, puedo contratar una renta vitalicia que me alcance con el capital que tengo ahorrado en la cuenta, pero puede caber la posibilidad de que me sobre dinero. Por poner un ejemplo, una renta vitalicia me cuesta 1,5 millones. Destino $500,000 para un seguro de mis beneficiarios. La suma de este costo de la renta vitalicia de 1,5 millones y 500,000 pesos de mis beneficiarios del seguro de sobrevivencia me da un total de 2 millones de pesos. Si en la cuenta individual tengo 3 millones de pesos, entonces me sobra 1 millón. Este 1 millón de pesos puedo determinar el que lo retiro en una sola exhibición, o bien este 1 millón de pesos lo sumo a los seguros de renta vitalicia, lo distribuyo entre la renta vitalicia y el de sobrevivencia y utilizo el 100% del saldo de mi cuenta individual. La respuesta es sí, a partir de los 60 años en adelante que ya tengo el derecho a la pensión, puedo utilizar el 100%, se utiliza el 100% el saldo de la cuenta individual para buscar la elección del tipo de pensión que vaya yo a elegir. Ok, mira, aquí hay dos preguntas que van muy asociadas, nos las pregunta Avi Ortega y Scarlett Esquivel. Dice, ¿cómo puedo saber quiénes son mis beneficiarios si ya no recuerdo a quién puse? Esa es una parte. Y la otra es, no tengo familia a quien darle la pensión cuando muera. Ok, muy interesante la pregunta. Muchas gracias por hacerla. Y efectivamente, cuando yo desconozco quiénes son mis beneficiarios que tengo registrados en la Afore, es muy sencillo. A través de una llamada telefónica a nuestro call center, a través de una visita en nuestras oficinas de servicio, podemos identificar quiénes son los beneficiarios registrados. Estos beneficiarios pueden cambiar y los puedo mover en cualquier momento. Recordemos que estamos próximos a recibir disposiciones legales que nos digan cómo vamos a registrar a los beneficiarios sustitutos. Y aquí viene la siguiente pregunta. Si no tengo ningún beneficiario legal, si no tengo a ningún familiar a quien le pueda dejar una pensión, esto significa que no tengo ningún beneficiario legal.
Ok. Pero sí voy a tener la posibilidad de poder designar a beneficiarios sustitutos, a la persona que yo decida. Ok. Y puedo registrarla en la Afore bajo este concepto de beneficiario sustituto. No va a tener derecho a una pensión, pero sí va a poder disponer de los recursos de la cuenta individual en los porcentajes que se definen. Si es una sola persona a la que voy a poner, pues es al 100%. Si son dos personas a las que quiero manifestar en la Afore o quiero designar mi voluntad de que sean mis beneficiarios sustitutos, Ok. puedo jugar con los porcentajes. Quizá el 70% para una persona, 30% para otra, 50-50, 80-20. Ya es una combinación. Ya es una combinación, pero esto es lo que se va a lograr realizar. Ok. Mira, nos pregunta, que son preguntas muy asociadas. Edgar Venegas y Violeta Valenciano, es qué cantidad de dinero debo tener en la cuenta individual para una renta vitalicia o un retiro programado. Bueno, pues aquí, como platicábamos, hay una forma y hay modelos que vamos a generar para poder realizar este cálculo de la pensión. Se van a requerir semanas cotizadas, que ese es el primer requisito que tenemos. El segundo requisito, hablamos del saldo de la cuenta individual. Ok. Y tenemos dentro del componente ahora de este cálculo una unidad de medida de renta vitalicia. Ok. Esta unidad de medida de renta vitalicia van a ser factores o elementos que nos van a ayudar para calcular la pensión de cada uno de nuestros trabajadores. Ok. Y vamos a ver cuál es la pensión a la que podría acceder en una renta vitalicia. Si el saldo no alcanza, o sea, que sea un saldo inferior para contratar esta renta vitalicia, entonces nos vamos a voltear hacia un esquema de una pensión garantizada. Hoy no podríamos decir los montos, hoy no podríamos hablar de un monto en general, de cuánto cuesta una renta vitalicia, claro, porque son componentes distintos para cada uno de nuestros clientes. Y algo importante, Ray, es complicado poder decir en este momento necesitamos tanto dinero para renta vitalicia o retiro programado, porque los factores con los cuales se determinan estos cálculos cambian todas las semanas. Exacto, ¿no? sí. Adicional a que hay tasas de aceptación de riesgo por parte de las aseguradoras, componentes de unidad de renta vitalicia por parte del regulador, ¿no? Entonces, la edad en la que me retiro, los dependientes económicos, es complicado. Aquí posiblemente la recomendación más importante es, dependiendo del monto de pensión que yo quiera recibir, necesito tener también más dinero acumulado en la cuenta. Sí. Entonces, va a aportarse a través del patrón, de la relación laboral, los rendimientos, pero algo bien importante, el tema del ahorro voluntario. Efectivamente. ¿No? Entonces, en este sentido, pues aquí lo más importante es acercarse con nosotros para que también empecemos a construir directamente y en particular con cada uno de nuestros clientes cálculos y sobre todo que vamos a hablar de que también la edad de la pensión no es nada más a los 60 años. También existe en la nueva ley la pensión anticipada. Entonces, para cada trabajador es muy distinto cómo vamos a hacer cálculos de la pensión para ver cuál es el momento ideal en el que se pueden pensionar cuando ya se cumplan con ciertos requisitos mínimos. Y podemos trabajar en este modelo de una proyección de pensión para nuestros clientes. Claro. Listo, bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por el espacio. Los invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales para el siguiente tema y la fecha. Y la invitación que hemos estado haciendo durante el año pasado, lo que va de este, por favor, cuídense mucho, ¿sí? Y esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y refrendando nuevamente esta recomendación de cuidarnos en estos momentos. Claro que sí. Gracias. Gracias.